Buenas tardes amigos, en tus propias palabras. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de los derechos humanos empresariales para las empresas. Y en esta ocasión, antes de presentar a nuestro invitado, presentamos a nuestra coconductora Alma Mollinado. Gracias Alma por estar aquí con nosotros y platicar. Y ahora sí, se habla mucho de una palabra así a veces para muchos impronunciable, que es el ombudsman. Esta figura realmente, desde que surgieron los derechos humanos en México, bueno, ya desde antes surgía la posibilidad de que existiera de alguna manera una persona, un líder, que protegiera los derechos humanos, que los tutelara, y era esta figura, ¿no? Estábamos hablando de esta figura, pero el día de hoy nos acompaña Salvador Ortega, que es el ombudsman de las empresas. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí, y antes que nada yo te pediría un favor. Explícales en forma sencilla a la gente qué es un ombudsman empresarial. Bien, el ombudsman nació en los Países Bajos, en Noruega, por ahí del año de 1600. Fue el que impulsó la figura del ombudsman. En México teníamos que haberla implantado desde 1950, lo cual no ocurrió porque el gobierno que estaba de aquel entonces le tenía miedo a esa figura. Fue hasta 1990 cuando México firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá, y la condición fue: si no implantas la figura de defensa de los derechos humanos, no hay TLC. Entonces se dio, y hasta 1990 la figura es totalmente nueva en México. Y desgraciadamente a todo el mundo nos vendieron que la Oficina de Derechos Humanos era una oficinilla para defender a delincuentes, y dista mucho realmente de la realidad. La Oficina de los Derechos Humanos es la que maneja los tratados internacionales. Desde México, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, y aquí en México la Comisión Nacional, y la del Distrito Federal, que es la Comisión de Derechos Humanos del DF. En ese orden es la importancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, pues es la mamá, el papá de todas las comisiones de toda Latinoamérica y del hemisferio. Y entonces ahí corrí a certificarme y a que me dieran el valor del primer ombudsman empresarial de la sociedad civil en América, basada en la Carta Democrática Interamericana, firmada por México. Es un instrumento internacional en San José de Costa Rica en 2001, en el cual en su artículo 6, 8, 13, 26 y 27 nos da el poder a la sociedad civil de incidir en políticas públicas. ¿Y qué tanto ha sido, por ejemplo, tu incidencia en políticas públicas en México? Mira, como la figura es nueva y yo soy muy prudente, las pocas empresas que he podido atender, porque mi oficina no es muy grande, como yo mismo la pago, no recibimos dinero del gobierno de ningún nivel, ni extranjero, pues para que sea una figura más autónoma, ¿verdad? Para que tenga un poquito más y se gane el poder moral que hace falta en México. Entonces, de acuerdo a esto, hemos llevado asuntos de la Comisión Federal de Electricidad, algunos asuntos con el SAT y algunos asuntos con la Comisión de Aguas. Entonces, en el primer contacto, los funcionarios entienden y no hemos tenido que llegar a ninguna petición o recomendación para denunciar, porque la Organización de Estados Americanos me facultó para hacer peticiones y recomendaciones, y cuando no sean concedidas estas, hacer denuncias a nivel nacional e internacional por incumplimiento de esa recomendación o petición, y que den una explicación del por qué no lo hacen. Pero todavía no lo he hecho, ¿verdad? Y la primera que acabamos de hacer es a la Secretaría de la Función Pública, en el cual estoy yo pidiendo para mi país 2.446 ombudsman como tu servidor, ¿verdad? Para coadyuvar con la autoridad en el manejo del gasto público, y que el gasto público realmente se dirija a lo que la sociedad, que es la que damos el dinero, se haga. No banquetas de amarillas o estatuas, ¿verdad? De algún funcionario, sino o bailes que se gastan, sino realmente pues hacer más escuelas, que nos falta, nos hace hacer más hospitales, porque hoy en día las señoras de parto se siguen muriendo por falta de atención, los niños se siguen muriendo por falta de suero oral, no hay comunicación. Entonces, si ese dinero lo destinamos bien para cumplir los primeros 30 derechos internacionales que México se comprometió en el Tratado de 1948 de los Derechos Civiles del Hombre, con eso tenemos para entretenernos. No nos va a alcanzar el dinero, pero sí habría mayor justicia social, una mejor redistribución de la riqueza,
tendríamos más fuentes de empleo, porque al construir más hospitales, más carreteras, más escuelas, pues se consumirían más productos, las empresas venderían más, pagaríamos más impuestos, se crearían más fuentes de trabajo, es decir, se crearía un círculo virtuoso que todo el mundo ganaría, especialmente el pueblo de México. Al día de hoy, ¿cuántos ombudsman hay? Además de ti, Salvador. En Latinoamérica soy el único. Eres el único. Cuando ahora estuve en Santo Domingo, que acaba de pasar la asamblea de la OEA, mi amigo Emilio Álvarez y Casa, que fue el ombudsman de aquí de México, me saluda muy efusivamente, dice, mi ombudsman continental. Estamos trabajando en algunos países como Chile y Argentina que lo quieren implantar, entonces, como es nuevo, como tú dices, sin México, pues allá más, ¿no? A ver, explícanos cómo le hacemos para tener la autoridad y el poder que tú tienes para poder incidir en políticas públicas. Entonces le dije, mándame el boleto de avión y el hotel, yo voy y con mucho gusto les explico. Y aquí en México, Sinaloa, por ejemplo, está a punto de implantarlo, y hay varios estados, Puebla también, que están a punto de implantar el ombudsman sectorial, porque le llamo yo sectorial porque es precisamente el sector económico el cual somos los que producimos, somos los que pagamos impuestos y somos los que tenemos la responsabilidad de vigilar que los recursos realmente sean destinados para el beneficio del pueblo. Alma, tú que conoces empresas y emprendedores, etcétera, ¿cómo hablarles de esta figura? ¿Cómo decirles que hay alguien que puede ver por sus intereses? Bueno, lo primero que yo quería preguntarle, señor Salvador, es ¿cómo una sola persona puede hacer tantas tareas? ¿En quién se apoya primordialmente? Mire usted, tengo una oficina, mi compañía, pues nada tiene que ver con los derechos humanos, Claro. Y tenemos 2, 3 gentes que es con la que trabajo en mi oficina y damos atención, obviamente, pertenezco a Coparmex y tengo ahí la Comisión de Derechos Humanos Económicos, obviamente tengo que atender a la OEA, todos los compromisos que hay, tengo que reportar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del micro y pequeño empresario en México. Y estamos luchando sobre defenderlo, como por ejemplo la reforma fiscal, que fue en el 2013, me hicieron el favor de invitar a la Cámara de Diputados en 3 ocasiones y di mi planteamiento y a todo el mundo les pareció bien. Desgraciadamente, cuando yo regresé, pues habían aprobado otra reforma que ha ocasionado un desaliento en la inversión y ya le ha dado realmente un leñazo a la economía, porque en vez de impulsar al empresario, lo hostigan con demasiadas regulaciones. Y Salvador, algo que me llamó la atención es que dijiste cuando se iba a hacer la reforma económica, etcétera. Pero si te das cuenta, en los últimos 20 años, México ha celebrado, un poquito más de 20 años, 22 años, México ha celebrado tratados de libre comercio, más o menos con un aproximado 60 países, más de 18, 19 tratados, etcétera, que de repente dices, bueno, tantos tratados internacionales y realmente no se ve un espíritu de desarrollo alentador, ¿no? Bueno, como tú sabes, en 1990, cuando fue implantado el ombudsman en la capital y después en el país, primero en el país y después en la capital, en 1993, se empezó a hablar de los derechos humanos. México había firmado efectivamente y ha firmado para ese entonces ya muchos tratados, muchos muy destacados, entre ellos está el Tratado de San José, que nos habla del debido proceso. Ese tratado por eso fue que se nos fue la cassette, porque no le siguieron el debido proceso y le aplicaron el tratado internacional, por eso fue que la tuvimos que dejar ir. ¿Sí? Y así como está pues, las situaciones fiscales que los empresarios vivimos, que de repente llegan y te fincan un crédito sin tener realmente a veces el sustento para que sea efectivo, ¿no? Entonces el Tratado de Libre Comercio dice claramente en nuestra Constitución, primero te deben de notificar, nadie puede ser molestado en su casa, en su persona, en su oficina, en sus papeles, a no ser por una autoridad judicial, que te notifique, que te defiendas, te venza, seas vencido, seas oído, y entonces o le pagas o desmientes, desvirtúas lo que la autoridad te puede implantar de algún crédito. Señor Salvador, hay mucho desconocimiento por parte de los empresarios. ¿Qué es lo primero que usted cree que tendrían que saber, que tendríamos que saber al respecto? Porque... Mire, yo creo que lo primero es apoyar a la figura. Yo, como le dije a usted, el 30 de noviembre del 2011 hice la exposición en Washington para todo el hemisferio. Si esta figura nos hace falta, no podemos dársela a que el gobierno se cuide al gobierno.
viene el dicho de que pues, perro no come a perro, ¿no? Sin menospreciar nuestras comisiones que tenemos, que son muy honorables, muy trabajadoras, pero no están dedicadas a cuidar a veces la economía. Es un rubro que ellos pues, tienen mucho trabajo con tantas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los niños, el problema de la gente, de los asesinatos, de tantas cosas que cuando yo voy, digo, ya me voy, agarro mis papeles, digo, porque es tanta la problemática que ellos tienen que los comprendo, ¿no? Entonces, por eso es que en los Países Bajos existen hasta 7 u 8 ombudsman como su servidor. Pues uno de ellos defiende a la geriatría, otro de ellos defiende a los niños, otro de ellos defiende al comercio, etcétera, etcétera. Y han logrado tener peso ante la autoridad y los escucha, ¿verdad? Para que se lleve el país de la mejor manera, porque acuérdense que en los países pues somos de todos, ¿no? Yo digo, en Washington tenemos que convencer a nuestros hermanos políticos que el país no es de ellos, es de todos los mexicanos y todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y a todos se nos debe de escuchar. Es muy interesante lo que estás diciendo, el ombudsman, los derechos humanos empresariales, etcétera. Pero sí hay algo que se han encargado los últimos, yo te diría que en términos generales en México, es a desalentar la creación de empresarios. Porque por un lado, desde las primarias, secundarias, lo primero que te dicen es estudia mucho para que tengas un trabajo, no para que pongas una empresa. Entonces de ahí ya partimos con una deformación de los mismos líderes de la familia, ¿no? Segundo lugar, llegamos a ser empresarios y por todos lados somos pues de alguna manera desalentados, extorsionados, como tú gustes y mandes. Y tercer lugar, hay alguna estadística que es verdaderamente alarmante, más o menos. De cada 10 empresas, a los 2 años subsisten 1.8 y a los 3 años 1.2. Si quitamos con que el punto no existe, entonces estamos hablando de cada 10 empresas, una queda a los 3 años. Sí, tienes razón. ¿Qué pasa? Mira, toqué yo ese tema precisamente en 2013 en la Cámara de Diputados y yo propuse que les diéramos a las empresas de reciente creación, que llamamos que estén en ciernes, es decir, que estén en maduración, 5 años totalmente de no cobrarles impuestos. Que las empresas, ese capital que ellos pudieran ganar, se fortaleciera. ¿Sí? Es una propuesta que yo creo la mejor manera de ayudarle a un micro y pequeño empresario es, si no le das, no le quites. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, nuestros diputados no lo aprobaron, ¿verdad? Al contrario, a todos los que estaban como repeco los pasaron al RIF, el Sistema de Incorporación Fiscal, al siguiente año, que también me volvieron a invitar a la Cámara. ¿Y ahora qué hacemos? Les dije, a ver, hace un año les dije a ustedes qué era lo que tenían que hacer. Estaban pues, todos los líderes de todo el país que representan a miles y miles de contribuyentes, ¿no? Entonces les dije yo, pues manden una carta, díganle a todos sus agremiados que manden una carta al presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos los funcionarios, aunque sea con falta de ortografía, a mano, en máquina de escribir, en computadora, dependiendo del nivel, para decir que están inconformes con esa implementación. Y le dije, yo quiero que me digan de aquí, estaba en el auditorio, que me levanten la mano cuántas cartas enviaron. Ni una. Por eso estamos en el lugar que estamos. Ahora, ¿qué nos queda? Pues el amparo. Y hubo una lluvia de amparos tremenda que acaba de resolver la Suprema Corte, ¿verdad? Y lo mismo con la contabilidad electrónica y el buzón tributario, que para mí es anticonstitucional y está fuera de los tratados internacionales, entre ellos el del debido proceso y entre ellos nuestra Constitución, que dice que nadie puede ser molestado, cuando el micro y pequeño empresario a veces no tiene para comprar la computadora, o no la conoce, o no la puede manejar, o ¿qué crees? No tiene el dinero para hacerlo. Entonces, con esas tres problemáticas, se ve en la necesidad de estar violando la ley. Pero Salvador, perdón, nada más aquí, no es el microempresario ni el pequeño, el mediano y el grande, o sea, salvo los que tienen un área especializada para cumplir con las declaraciones, los demás yo te diría que no los tenemos. O sea, realmente hay tanta legislación, como muchos le han llamado esa diarrea legislativa que hay, que nos inunda a nosotros como emprendedores y empresarios, ¿no? Sí, independientemente de que también el mediano empresario tiene esa problemática, pues se ve con un poquito más de facilidad porque tiene un poquito más de recursos y más tiempo. Pero el micro y pequeño empresario, que a veces es la miscelánea o la carnicería, que le confían a un contador para que lleve su contabilidad y le dicen que pues, el buzón tributario, ¿y qué es eso?
Entonces el contador lo tiene que llevar y tú sabes que lo tienes que contestar a los 3 días y si no lo contestas el procedimiento sigue. Se van a enfrentar y nos vamos a enfrentar a un gran problema. Lo más delicado es que estamos violando la ley. A mí me preocupa que estamos enseñando a nuestros hijos a violar la ley, que el mismo gobierno por la reglamentación está obligando al micro y pequeño empresario a violar la ley y eso no es correcto. Estamos violando muchos tratados internacionales. El gobierno tiene la obligación de darnos la seguridad, ¿sí?, la libertad, para que cada persona escoja el oficio o la carrera que más le convenga. ¿Y qué crees? Nos debe de dar toda la protección y mantenerlos libres de temor. Nos debe de mantener libres de temor y ahora se agrava con el crimen organizado, porque ya no nomás no le tienen miedo a Hacienda, sino también al crimen organizado, ¿verdad? Y mandan cartas diciendo que si no cumples te van a meter a la cárcel o que se va a hacer un proceso penal. Eso es una amenaza y eso no está bien, eso es una violación. Alma, tú de lo que has visto con todos tus empresarios emprendedores, ¿conocen esta figura? Nadie. Honestamente, yo también me sorprendí cuando escuché que hablaríamos de este tema. Y hablando de esta pregunta que tú le hacías a Salvador, específicamente, Salvador, yo pienso que usted también podría considerar, no sé, el tema de la culturización, es decir, yo creo que está muy bien que a lo mejor se les apoye a las empresas a que en los primeros años tengan ciertos beneficios, pero también se pueden llegar a pensar que están viéndose como protegidos y entonces ¿en dónde está la cultura de su esfuerzo, de lo que ellos deben hacer como empresarios para salir adelante sin necesidad de que necesariamente se les dé, valga la redundancia, todo el apoyo? ¿Dónde está la parte de cultura que, como lo dijo Alejandro, desde niños nos dicen, tú solito puedes? Bueno, yo creo que ahorita estamos hablando ya del emprendedurismo pues desde la escuela, ¿no? Yo recuerdo que yo llevé en mi escuela la venta de dulces, ¿no? La cooperativa, pero eso es porque pues a mí me gustaba y yo vengo de una familia industrial, mi familia tiene 112 años industriales y me gusta a mí tanto el comercio y hoy en día pues soy industrial, pero sí yo creo que hace falta en las escuelas que se ponga alguna clase para a nuestros muchachos enseñarles el camino, ¿verdad?, de crear. La innovación es muy importante, pero yo creo que lo primero que debemos enseñarles es que deben de someterse a un sistema. Hoy en día nuestros políticos dicen que vamos a generar fuentes de empleo, más empleo y bien pagados. Y yo les respondería, primero crea las fuentes de empleo y después hablas de los bien pagados, ¿no? Porque hay muchísimo desempleo. Y creo yo que sí ayudaría mucho a que el empresario que arriesga su dinero, que hizo un ahorro y que va a emprender un negocio, se le den los 5 años de ciernes, pero no de darle el dinero, ¿verdad?, sino dejarlo que él solito se desarrolle. Es decir, que se registre, ¿verdad?, con su RFC y le digas, que tiene 5 años, que tiene ese ciernes para que empiece a pagar el impuesto. A los 5 años, como dice Alejandro, podríamos ver si la empresa funcionó o no funcionó. Y si la empresa requiere otro empujón, lo renuevas por otros 5 años. Pero si la empresa ya está siendo productiva, ya está vendiendo, no lo sé, 3, 4, 5, 10 millones de pesos, que ya sea casi autosuficiente, ya pueda pagar un empleado o 2 empleados, pues adelante, ¿no? Pero sí debemos de hacer que la gente primero se someta al sistema. Y digo someter al sistema porque es un sistema capitalista. Sí. Y para mí el mejor sistema que el hombre ha inventado es el capitalismo, ¿verdad? La gente se desarrolla de acuerdo a sus dones y bendiciones y a sus capacidades. Y déjalo solo, ¿verdad? Entonces la persona empezará en un garage y después contrata a su primo o al hermano, por un empleado, y va creciendo, pero déjenlo en paz, déjenlo crecer en paz. Y entonces al dejarlo crecer en paz, ahí lo ve usted con los vendedores ambulantes, los han dejado crecer en paz y se han multiplicado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Un reordenamiento, como el que hizo el general Uruchurtu por ahí de los años 50. Recuerden ustedes que él hizo 400 mercados en la Ciudad de México. Nos hace falta un regente, nos hace falta presencia del Estado para poner orden. Y con esto de los votos y el clientelismo, no quiere poner orden en la ciudad, detrimento de todos los que demás habitamos,
dañando la circulación de los vehículos, en las aceras, no poder circular, un mal ejemplo para los hijos, falta de higiene, etcétera, etcétera, y un orden, ¿no? Entonces, falta de presencia del Estado, para mi humilde opinión. Salvador, estamos viviendo una etapa de un México bárbaro. Un México que mientras menos instituciones, se piensa que hay más ciudadanía. Un México que es invadido por reforma con la complacencia de las autoridades. Hace poco Coparmex se manifestó en contra de esa acción, si no me recuerdo, pues, promovieron un amparo, hasta donde tengo entendido, o una medida, no sé si al final en qué sucedió. Pero lo cierto es que ya no son solo unos cuantos los que están protestando, sino son muchos. Estamos viendo una etapa realmente dura, difícil para cualquiera, pero más para el empresario, ¿no? Porque no solo es ver por mi subsistencia como empresa, sino es quincena a quincena pagarle a todos mis empleados, y eso tú lo ves y de repente dices, ¿dónde saco? Ya me bloquearon reforma, ya no llegó las juntas, etcétera. Aquí yo lo que te pregunto es, ¿a quién le beneficia que se conozca o se desconozca el ombudsman? Yo creo que le beneficia al pueblo de México. Ellos son un ejército de políticos en los partidos, necesitamos un ejército de ciudadanos patriotas que defiendamos a México, que demos el ejemplo de cada dinero, presupuesto que tengamos, que este año es de 4.750.000 billones de pesos, sea destinado cada peso a programas que creen más fuentes de empleo, a programas que den la salud, como antes rato lo dije, ¿verdad? Que haya agua potable. Yo estoy en Iztapalapa y tenemos, desde que yo estoy ahí, 40 años con el problema del agua, y no puede ser, ¿sí? Entonces, es porque no intervenimos la sociedad. La sociedad debemos intervenir, tan es así que todo el hemisferio ha avanzado mucho, y con esta Carta Democrática Interamericana que les comenté del 2001, las sociedades han ido avanzando, si tú te fijas, en todo el hemisferio. En Chile, en Argentina, la sociedad ha llegado a derrocar a la presidenta Dilma Rousseff, está próxima a ir a la cárcel Kirchner, y etcétera, 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 ¿no? Eso es porque la sociedad interviene, ¿sí? Entonces, si México no interviene, porque tenemos un escepticismo tremendo en México, tenemos que reconocer, y creo yo que los que trabajamos y luchamos porque exista la figura del ombudsman, yo estoy pidiendo 2.446, porque sí, no puede ser un solo hombre, ¿sí? Es un ejército que tiene que reunir determinados requisitos para coadyuvar con la autoridad, y a la autoridad le conviene, porque entonces ellos dicen que le levantamos falsos, ¿verdad? Bueno, tan fácil como esto, ya una vez que interviene la sociedad y que verifica, a ellos les conviene que coadyuvemos con ellos, ¿sí? Porque entonces va a decir, tú estuviste aquí, ustedes autorizaron que se hiciera ese canal, ustedes autorizaron que se hiciera esa escuela, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros ayudemos a nuestros hermanos políticos a dirigir el gasto a donde el pueblo lo necesita, creo que nos va a ir bien a todos, a los empresarios, al pueblo, a todo el mundo, porque es un círculo virtuoso que todo el mundo vamos a ganar. Pero en un momento dado, ¿no crees que también existe un tanto en el ciudadano, un tanto del hartazgo de convertir a los defensores de los derechos humanos, independientemente de en qué materia o en qué sector, en servidores públicos? Porque, por ejemplo, hay un ombudsman fiscal, si lo quieres ver así, que es Prodecon, ¿no? Pero crear una institución con tantos burócratas, etcétera, dices, oye, espérate, pues al final me salió peor, ¿no? Porque vas a destinarle tanto presupuesto para crear una institución que va a haber por ciertos impuestos, no por todos. Por decirte algo, ¿no? Y como eso podemos hablar de otras procuradurías, de otras defensoras de los ciudadanos. ¿No crees que en un momento dado sería mejor simplificar las leyes y crearlas de forma que todos las entendamos? No, sí. Y que sea tan sencillo que todos podamos vivir siendo cívicos. Sí, porque sí. Tal parece que las leyes son tantas que de repente dices, yo lo que menos quiero es enterarme de ellas. Sí, nomás que te recuerdo que pues todos tenemos la obligación, aunque no las conozcamos, de cumplirlas. De acuerdo, coincido. ¿Verdad? Y lo que acabas de decir de la Prodecon, la procuradora el otro día comentó, dice, Salvador Ortega es uno de los pioneros en defensa del contribuyente, y yo fui síndico federal de Hacienda, y empezamos a defender al contribuyente desde ahí. Entonces, el presidente Calderón le mandé alguna carta cuando entró el YETU, salió hasta en televisión diciendo, oiga, ya tenemos 148 declaraciones, son 12 más declaraciones. Entonces salió en televisión diciendo que los iban a quitar, mentira, nunca los quitaron.
hasta qué hora se derogó el YETU, ¿no? Con esta nueva reforma. Pero sí, creo yo que sí se puede simplificar como es en Estados Unidos. Si ellos quisieran, lo pueden hacer. ¿Sí? Todo es voluntad política, pero solitos no lo van a hacer. Si tenemos 2.446 y demás, ustedes apoyamos y decimos, vamos a simplificar, todo el mundo tenemos cuenta de cheques. ¿Sí? Es tan fácil como eso. Dime cuánto es la declaración global y sobre esa declaración global sacamos el porcentaje, todos ponemos la pirinola y todos ponemos. Y te quitas de todas las declaraciones que tengas que hacer. ¿Cuál es el gasto público y de cómo nos toca? Y invitas a la gente que está fuera del sistema a que se integre al sistema de una manera amable, no de la manera a fuerzas como ocurrió con el RIF, de la manera que ellos se vayan integrando y lo vayan haciendo. Yo les decía a los diputados, dicen, es que hay muchos repecos que no pagan y lo que debe de ser. Y bueno, voy de acuerdo, a lo mejor deben de pagar más, pero ¿qué crees? Pues compran un carro, compran materiales para hacer la ampliación de su negocio, o compran un refrigerador más. Pero ¿qué crees? Están dejando el dinero en México, ¿sí? Están creando fuentes de empleo. Y al consumir en México, pues ustedes lo saben, en un refrigerador, pues el que hace la lámina paga impuestos, el que hace la pintura, el que hace igual que un coche. Entonces es un círculo virtuoso, aquí se queda. Lo grave son los que sacan del país. Yo no entiendo cómo hay políticos que sacan miles de millones de pesos y no pasa nada. Yo digo, está bien, déjalos en el país a trabajar, ¿verdad? Entonces sería otra cosa. Entonces yo creo, ¿verdad? Que si todo el mundo trabajamos y vamos sobre una dirección por el bienestar de México, yo creo que hay muchos patriotas, siempre existe en cualquier lugar un don Pedro, un don Jesús, que pueden tomar la batuta para ir a cada una de las presidencias municipales, a las gobernaturas, a las delegaciones. En este desconocimiento de los empresarios, ¿cómo es que podemos acercarnos? Ahora que ya lo sabemos, ¿cómo es que podemos acercarnos para recibir este apoyo, esta información? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo difundir? Bien, mira, estoy en la función pública, apoyado por la Organización de Estados Americanos, porque acabamos de tener una visita de la OEA en México en Cancillería, si mal no recuerdo fue el 4 de marzo de este año, y se llaman visitas in situ, visitas en sorpresa para ver cómo está la corrupción en México. Entonces participé ahí, hice mis observaciones, una observación que no me creían. Por ejemplo, las licitaciones, tú sabes que el fondo de la licitación es que el gobierno pueda comprar al mejor precio, con la mejor calidad y mejor responsabilidad. Pero aquí en México inventamos el que ellos pueden asignar. Entonces me han hablado algunos empresarios de que ayer salió la licitación y hoy la asignaron a otra persona. Y se ha descubierto de que esa asignación es de una empresa nueva que mandó a hacer el gobernador o un diputado para adjudicarse esa obra. Pero eso es por falta de vigilancia del ombudsman sectorial. Si tuviéramos el ombudsman, podríamos hacerlo. Ahora hay que legislar, hay que echar de reversa y quitar esa facultad que tiene la autoridad para asignar las obras o que deje de adjudicar a las personas que ellos creen. Wow, mira, y fíjate que yo creo que pues, para eso deberían de estar las cámaras, ¿no? Las asociaciones empresariales, las instituciones empresariales, ¿no? Pero también cada vez más ellos están coqueteando en lo político, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy triste porque pues yo soy empresario, tengo 40 años trabajando en la sociedad civil y sí he visto, de hecho yo reclamo a algunos presidentes en algunas cámaras que lo único que quieren es saludar y estar en cámaras y saludar al presidente de la República y a los diputados, pero su trabajo no lo hacen. Y el trabajo de las cámaras, específicamente de Coparmex, cuando se fundó en septiembre de 1929, fue defender los legítimos derechos del empresario. Claro. Y eso es lo que hago yo. Claro, Coparmex realmente es un sindicato, ¿no? Es un sindicato patronal. Pero de ahí en más, o sea, te pregunto, llámale sindicato patronal, llámale cámara, llámale asociaciones. Es sociedad realmente, civil. dime cuántas no se han prostituido en aras de perseguir un fin político. Sí, Cuando menos yo te puedo citar 5 o 6. Sí, así como citamos del área empresarial, esas personas que tú dices que son las menos, también citamos del área gubernamental la corrupción tan grande que hay de los gobiernos, ¿no? Entonces creo yo que dicen que no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre, decía mi abuelo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos por México y para nuestros hijos y nuestros nietos. Ya basta de que estemos pasando por alto todas las irregularidades y la gente se queja en los cafés o en las oficinas
Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué estás haciendo? Necesitamos más sociedad organizada, necesitamos más apoyo. Entonces hoy en día acabo de hacer la primera petición formal a la Secretaría de la Función Pública para que me autorice los 2.446 ombudsman sectoriales y posiblemente tengamos más recursos para poder moverlo a nivel nacional. Obviamente la iniciativa privada lo tiene que poner. Ahora bien, una pregunta, tú dices ya solicité 2.446, que se oye muy bonito. Esos 2.446 deberían de estar en todo México. Es cada municipio y cada delegación. Me parece excelente, pero aquí tengo una duda. ¿Que realmente tendrán un presupuesto para crearlo? Primero que todo. Y segundo lugar, al final, ¿realmente serán las personas aptas? ¿Quién las va a seleccionar? Y sobre todo, ¿cómo va a ser la plataforma para señalarlos? Porque si al final vas a crear uno mismo del sector, pues entonces dices, bueno, pues... Sí, mira, sí. en Washington me hicieron esa pregunta de que iban a ser también corruptos. Le dije, no me descalifiques el programa, mejor dime qué aportas a él. Y ya ves que en México, como el cangrejo, descalifican todos los programas y atacan a la gente. Te voy a decir que les puse yo 5, una vez que se autorice, tendremos que ir o tendrán que venir las cámaras con nosotros, porque todo el mundo va a querer tener un ombudsman, ¿verdad? Será Canaco o Canacintra o la CONAMED, la Cámara de la Industria de la CONCAMIN, y todas las cámaras se tendrán que acercar para ver a dónde ellos pueden poner su ombudsman. Creo yo que el primer caso es, y yo como se los dije, es que la persona que sea designada tenga más de 60 años. Y me preguntan por qué. Porque ya empezamos a perder a nuestros amigos. Y sabemos que vamos de paso por la tierra y tenemos que hacer algo por nuestros hijos. Segundo, que tenga su problema económico resuelto. Es decir, que sea más difícil que lo puedan comprar. Tercero, que no pertenezca o haya pertenecido a un partido político, ¿verdad? Cuarto, que sea probo, es decir, que no tenga antecedentes penales. Y quinto, que tenga cualquier religión, que profese cualquier religión. Yo creo que con esos 5 requisitos podemos tener una figura del ombudsman un poquito mejor formada y con ese perfil es difícil que lo puedan corromper. Aún así, nadie es perfecto. ¿Sí? Si me corrompen a 10, a 20 o a 100, pues siguen trabajando nosotros 2.300. ¿Verdad? Lo importante es el 80-20, es decir, que se logre trabajar y que se logre hacer algo. Y cada quien pues va a dar cuenta de sus acciones, ¿no? A eso me refiero. Cada persona, una vez que se les han conferido el nombramiento para vigilar y dirigir, se les capacitará, porque hay que capacitarlos de qué manera lo van a dirigir y de qué manera van ellos a ver qué es lo que hace falta en su comunidad. ¿Y qué tanta sería la participación de las mujeres? Porque, por ejemplo, hay economías que se basan directamente en el crédito a la mujer, ¿no? Entonces, si de alguna manera son más confiables las mujeres, ¿qué tanto valdrá la pena que sean ombudsman? Mira, nada menos aquí en México tenemos la primera ombudsman mujer, la Comisión de Derechos Humanos del DF tiene a Perla. Yo te puedo decir que desde que trabajo yo en empresas multinacionales, hace 40 años introduje a las mujeres a trabajar, y créeme que estoy muy contento con la mujer porque es la más trabajadora, la más leal, la menos mentirosa y la más fiel. Entonces, esto no quiere decir que los hombres no lo seamos también, pero las mujeres tengo yo verdaderamente un gran aprecio por ellas, porque nos coadyuvan y nos ayudan más de lo que a veces cree el hombre. Con esa educación que tenemos machista, a lo mejor no les parece mucho, pero en mi programa serán bienvenidas quienes reúnan los requisitos y quieran a México, incluso hasta con ellas podemos hacer excepciones, ¿no? Que no tengan todos los requisitos, porque tienen otros que no tenemos los hombres. Ok. ¿Algún otro comentario? Pues nada, yo quería, hace un momento que hablábamos de los empresarios, decir que yo sé que las reglas están muy claras y que hay que cumplirlas, y que usted nos pide que digamos lo que no nos parece, pero creo que a veces los empresarios nos cansamos de quejarnos y seguimos en la lucha de trabajar, y nos olvidamos de ir a perder el tiempo de decir las inconformidades. Preferimos estar enfocados en lo que sí nos deja, y comprendo que hay que expresar lo que no, pero honestamente tal vez eso es lo que nos ha sacado adelante a los que sí hemos logrado
llegar más allá de esos 2 años. No, muy bien, la felicito, pero yo creo que no sé a qué se dedica usted, pero debe estar en alguna cámara o en alguna asociación, y si no hay que crearla y empezar a luchar como asociación o como cámara, ¿verdad? En la medida en que haya más asociaciones y sociedad civil, en esa medida el país va a avanzar más rápido. Entonces podemos dedicarle, como ahora lo estoy yo haciendo, 1 o 2 horas de tiempo a mi país, Claro. porque hace falta. Y créanme lo que a veces tengo tanto trabajo que tengo que atender las cosas, porque no toda la vida es dinero, ¿sí? Entonces la educación que nos dieron en la casa es, tenemos que contribuir. Mi abuelo hace muchísimos años fue diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados en la 33 legislatura. Yo creo que de ahí me viene pues el sentimiento sobre lo social, democracia y sobre la libertad y expresión de todos los mexicanos. Salvador, qué buen feedback, perdón, pero Sí. de verdad, qué buen aprendizaje, porque las primeras preguntas fueron, ¿dónde puedo ir para ver los beneficios? Y en realidad, el aprendizaje aquí es, ¿cómo puedo contribuir para que eso sea? Y entonces, ahora le pido que nos diga, ¿qué hace para que nos acerquemos a que eso sea una realidad y crezca? Bien, mire, como le dije, no sé en qué cámara está usted, a qué asociación, y si no hay que formarla. Una vez que esté formada, con su presidente, se hace una asamblea, ¿verdad? Se designa, se acercan conmigo y hacemos el proceso hasta que llegara al registro a la ONU, a la OEA, para que como sociedad civil, apoyados en la Carta Democrática Interamericana, tengan ustedes incidencia en su área. Vamos a poner, no sé a qué se dedica usted, pero si es el área de medicina o el área de alimentos, puedan defender su sector, ¿no? Okay. Deben defender su sector ante la autoridad, ante los abusos de autoridad. Recuerde que ellos están para servirnos a nosotros. Que es cierto, muchas gracias. Gracias. Y ya nomás haría 2 últimas preguntas antes de irnos, Salvador. Y la primera, Astel es una televisión para emprendedores, empresarios. Hemos tenido el gusto de trabajar en otras formas contigo, tú nos conoces, y realmente nuestra conciencia nos exige proteger a los pequeños, a los medianos, a los grandes, a los extra grandes, a todos los empresarios, Claro. pero sobre todo darles herramientas a los emprendedores para que logren consolidar sus empresas o sus emprendimientos. Te pregunto, ¿qué puede hacer Astele por un ombudsman empresarial? Pues difundir la personalidad para que la gente defienda sus derechos. Tú hace rato dijiste lo de la Prodecom. Déjame decirte que yo he tenido muy buena experiencia, es una buena oficina. Actualmente mis abogados ahí llevan 2 o 3 asuntos, y anteriormente nada más podían defender al micro y pequeño empresario por ahí de los 600, 700 mil pesos. Hoy hay un acuerdo que el año pasado sacaron, que se llama acuerdos conclusivos, que pueden irse hasta 1,000 millones de pesos y más. Y ha resultado extraordinario. Esta es una de las partes que quiero yo felicitar a Videgaray o a nuestro sistema, que dio la oportunidad para que la gente se pueda defender. Es decir, es una oficina, ¿verdad? Un acto gubernamental en el cual si con ellos lo arreglas, bien, y si no te vas al recurso de revocación, y si no te vas al Tribunal Superior Administrativo o Fiscal, y se las ganas. Si tú tienes la razón, desvirtúas. Yo les digo a todo el micro y pequeño empresario, guarden sus comprobantes, hagan sus declaraciones, y si no vende nada, hágales en cero, ¿verdad? Pero hagan sus cosas, porque es la única manera de defender de los abusos de autoridad. Perfecto, pues ya lo saben, para todas las personas que tengan algún interés en manifestarse o tener algún acercamiento con Salvador, pueden hacerlo directamente al canal, o a qué correo lo pueden hacer. Mira, tenemos el correo de la unidad industrial @yahoo.com. Ok, entonces si lo que quieran hacer es también llegar a Salvador, ya sea, reitero, a través de Astele o unidadindustrial@yahoo.com. Bien, o si quieren ver mi página, ahí encontrarán cientos o miles de documentos, entre ellos todos los tratados, el Tratado Anticorrupción, el de San José, etcétera, etcétera. Y en esa página, que se llama derechoshumaноseconómicos.com, encontrarán la normatividad, todo lo que estamos trabajando como oficina del Ombudsman del sector privado, para coadyuvar con nuestras autoridades para que el país vaya mejor. Perfecto, y finalmente, Salvador, una pregunta que hacemos nosotros aquí en este programa. En tus propias palabras, Salvador Ortega, ¿quién eres?
Pues soy tu humilde servidor, soy de familia industrial, ¿verdad? Nos dedicamos hoy en día a comprar y a vender bodegas. Éramos del área textil, pero con base al nuevo sistema, después de que se terminó el Tratado del GATT y los aranceles, pues tenía yo otra empresa que inicié y nos dedicamos hoy a hacer bodegas o a rentar. Eso es lo que hago. Perfecto, y sobre todo has hecho algo muy importante porque nos has abierto los ojos para que en un momento dado podamos acudir con gente como tú, ombudsman empresariales, a hacer valer nuestros derechos. Y nada más un comentario, cuando me refiero a Prodecon fue un ejemplo, desde luego también creo que han hecho algunas cosas muy interesantes, muy interesantes, y además han estado con nosotros en el programa. Pues nada más te agradezco mucho, Salvador, creo que lo que estás haciendo es muy importante. Ojalá tuviéramos más tiempo nosotros para invertir. Yo creo que en ser mexicanos, ser cívicos y ser proactivos, ¿no? Pro México. Sí, hay que proponer y no descalificar.